Son bromas, diputado. El acta de la sesión número 21 se da por aprobada, al igual que la número 22 que queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del presidente de la Corte Suprema, señor Juan Eduardo Fuentes, por el cual responde el nuestro sobre ciberseguridad que proteja la información sensible y personal de los usuarios contenida en la o las plataformas virtuales administrativas y o utilizadas por el Poder Judicial. Minuta sobre fuerza de tarea público-privada para prevenir el robo de vehículos en respuesta al oficio 233 de esta comisión. Dos grupos de indicaciones al proyecto de ley que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, boletín 14.870-25, las primeras de la diputada señora Maite Orsini y la segunda del diputado señor Cristian Araya, y creo que hay una del diputado Longton también, ¿cierto? De indicaciones, también y también del diputado Longton con el diputado Chalper. Informe sobre política nacional de ciberseguridad enviado por el coordinador nacional de ciberseguridad del Ministerio del Interior, señor Daniel Álvarez, que él se había comprometido a mandar esa información. Excusas por no poder asistir a la sesión del miércoles 19 de octubre del 2022 del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, señor Juan Agustín Meléndez, quien también excusa al fiscal regional de Antofagasta, señor Alberto Ayala, al fiscal regional de Tarapacá, señor Raúl Arancibia, al fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Foco de Investigación, el señor Marcelo Venegas, y el director de la Unidad de Tráfico de Drogas del Ministerio Público, fiscal señor Luis Toledo, debido a que dicha Fiscalía Nacional se encuentra de aniversario y en la hora de la sesión se realizará una ceremonia, que es lo que le excusa, pues no hay problema, a la cual asistirán todos los fiscales mencionados. El señor Meléndez en todo caso manifiesta interés en que puedan participar en una futura sesión de la comisión. Confirmación de asistencia para la sesión del miércoles 19 de octubre del director del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Taller. Confirmación para concurrir a la sesión de hoy de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, junto al asesor señor Rafael Ferrada y al asesor de la edición jurídica, señor Ignacio Gaete. Y finalmente, señor presidente, un oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, remitido por la ministra Carolina Toá, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy por razones de agenda. No obstante, ella solicita dice que será representada por el asesor de Migraciones de la Subsecretaría del Interior, señor Miguel Jaksic. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Hay un reemplazo del diputado Sauerbaum por el diputado Chalper. Ojalá fuera permanente, pero ese es otro tema. Oye, nos acompaña sobre la cuenta, voy a ofrecer la palabra sobre la cuenta, pero nos acompaña en representación del Ministerio del Interior, el asesor de la subsecretaría Miguel Jaksic. Entonces yo pido el acuerdo de la comisión para que pueda participar de esta comisión Miguel, y además el señor Jaksic de toda la tramitación de este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Por unanimidad. Entonces, Miguel, usted puede participar de esta comisión en todas las sesiones que vengan en representación del Ministerio del Interior, si la ministra así lo tuviera bien. ¿Se ofrece palabra sobre la cuenta? ¿No? Oye, yo quiero pedir pública excusa, me atrasé 5 minutos, ministra, fue imposible, el secretario tenía otra intención, pero se lo voy a dejar anotado. No hay problema. Infórmele al Landero, ¿no? Muchas gracias, señor subsecretario. Tenía rápido y furioso el presidente por los estacionamientos. Doy fe de eso. Muchas gracias, Francisco. Puntos varios. Diputado. No, es anterior, es sobre la cuenta, sí. Con respecto al acuerdo que acabamos de tener, me imagino que es todas las veces que se dé el acuerdo de la comisión, por cierto. Ok, ahora voy a puntos varios. Gracias. Me tocó hoy día, viniendo al Congreso Nacional, estando en Santiago, viniendo hacia acá, tuve que hacer un trámite en Santiago, y el problema que tuve, señor presidente, es algo que le está pasando a muchos chilenos. En la COPEC, que está en la intersección de Costanera, antes de llegar a la 68, se encontró una niña llorando, una niña como de 20 años aproximadamente.
Esta niña estaba llorando porque le habían robado su auto ahí, una camioneta, le rompieron en realidad el vidrio y le sacaron sus cosas. La cosa es que llamaron a los carabineros, yo me quedé acompañando a la niña, por supuesto, estaba con su pololo, un cabro muy joven también, y el problema está en que llegando carabineros yo les pregunto, ¿pasa esto muy seguido? Todos los días, me dicen, de la 26 comisaría de Pudahuel, lo que es el aeropuerto. Entonces, en base a esto, señor presidente, yo sé que inmediatamente le va a sonar la ley de protección, ayúdeme, la ley de protección, no de datos personales, es de seguridad privada. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un punto como comisión para poder pedir que se agilice esta ley. Es sumamente necesaria. Fíjese que tenían en esta bomba de benzina, ojo ahí a la gente de la COPEC, tenían un guardia con una de estas miradores altos. O sea, había un guardia, había mirando gente. Hay cámaras, pero esto se repite todos los días. Yo creo que es importante que apuremos esta ley y por lo demás, ojalá oficiar, no sé, quizá al Ministerio del Interior, tratar de conversar con estas bombas de servicio, que es donde se producen gran cantidad de los robos y por supuesto generan esta sensación de miedo y desprotección. Gracias, señor presidente. Eso. Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, recordar que en la sesión antes pasada oficiamos respecto de ese proyecto, ley de seguridad privada, y de otros proyectos que están hoy día en segundo trámite constitucional para que se agilice. Le ofrece la palabra sobre puntos varios. No habiendo más puntos varios, damos inicio a la tabla del día de hoy. Les debo recordar que dividimos la tabla en dos tiempos, son dos etapas. La primera, un proyecto de ley que es un mensaje, y la segunda, una moción. La primera es de 15 a 16 horas y obviamente nos acompaña la ministra y la vamos a liberar del trámite de la segunda, entendiendo que nos acompaña acá. Y vamos a comenzar entonces la discusión general del proyecto de ley, iniciado un mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica la ley número 18.216 para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, boletín 15.408-25, primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario, para que exponga acerca del sentido y alcance de esta iniciativa de ley. Y se encuentran además invitadas, por supuesto, y le damos la bienvenida a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Marcela Ríos, quien nos acompaña junto a su asesor Rafael Ferrada y al asesor de la División Jurídica Ignacio Gaete, como asimismo en representación del Ministerio del Interior, tal como se dio cuenta en el inicio de esta sesión, don Miguel Jaksic. Así que agradecemos mucho. Yo quiero plantear que este fue un acuerdo de tener tanto mensajes como mociones, aun cuando este proyecto de ley no tiene urgencia, lo vamos a tramitar de inmediato, y le ofrezco la palabra a la señora ministra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Quiero empezar por agradecer la disposición de la comisión de poder iniciar tan rápidamente la tramitación de este proyecto, que yo entiendo que sí está con urgencia, pero bueno, vamos a ir viendo los tiempos. Yo quiero también reconocer que la preocupación por este tema ha estado presente en esta corporación. Existen varias mociones presentadas por parlamentarios, por diputadas y diputados relativas también a este tema, y nosotros nos hicimos cargo en esta propuesta tanto de esas solicitudes como de una realidad que tiene nuestro ministerio a estar a cargo del sistema penitenciario. Voy a contar un poco de antecedentes para los que no hayan estado interiorizados del detalle de esta discusión. La ley 20.603 del 2012 incorporó al ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 34 de la ley 18.216, una pena sustitutiva que permitía la expulsión de personas extranjeras que hasta ese momento no existía. Dicha regla especial buscaba hacerse cargo de una realidad prevista por el legislador hace 10 años atrás, y esto era la existencia de personas extranjeras condenadas en nuestro país que no contaban con arraigo en el país en particular. Eso es muy importante y es algo que creo que es relevante tener claro, que es parte de la discusión del proyecto que estamos presentando. La pena sustitutiva de expulsión se define como la salida forzosa del territorio nacional impuesta por un juez o un tribunal a un condenado extranjero
sin residencia legal, eso es muy importante, y con prohibición de regresar por un plazo de 10 años contando desde la fecha de la sustitución de la pena. También se le conoce como una expulsión judicial, y en eso es muy importante, a partir del debate que se ha dado en el país, tener claro que nuestro gobierno la semana pasada presentó 2 proyectos distintos, uno a cargo de este ministerio que va a ser tramitado en la Cámara de Diputados y Diputadas por esta comisión, y otro que ingresa, que es responsabilidad del Ministerio del Interior y que ingresó a través del Senado y que se refiere a expulsiones administrativas. Por lo tanto, es muy relevante poder distinguir los 2 temas para que la ciudadanía pueda entender que se trata de materias conectadas pero distintas. En cuanto a las características de la pena de expulsión, se destacan los siguientes criterios. Primero, la expulsión que se ingresó en esa oportunidad era para una persona que debía estar condenada por una pena igual o inferior a 5 años. Se aplicaba tanto para personas extranjeras con o sin residencia legal en nuestro país. Si tenían residencia legal, se le podía aplicar la pena, se le puede aplicar la pena a menos que un juez fundadamente establezca su arraigo en el país, aconseje que de no aplicar la medida, para lo cual requiere un informe del Servicio Nacional de Migraciones. El Ministerio del Interior puede estar presente en la audiencia. La implementación de la pena se lleva a cabo en términos materiales por la Policía de Investigaciones y se aplica la pena de expulsión al condenado. No puede ingresar, como decíamos antes, por 10 años al territorio nacional. Si esta persona intentara volver a ingresar, debe cumplir íntegramente el saldo restante de la condena. Ese era el mecanismo que existía hasta el año 2021. El año pasado, el año 2021, se publica la Ley 21.325, una reforma importante a la Ley de Migración y Extranjería, que reformó el artículo 34 de la Ley 18.016 nuevamente con el fin de prohibir el acceso a la pena sustitutiva de expulsión a las personas condenadas exclusivamente por la Ley 20.000. Y esto es importante porque no se refiere a todos los condenados extranjeros, sino que en particular a aquellas personas que estén condenadas en el marco de la Ley 20.000 por los delitos previstos en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas y por delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas. Queremos poder compartir con la comisión, señor presidente, algunos datos que nos permiten sustentar la propuesta de proyecto de mensaje que hemos presentado. Primero, que el 61,7% de las personas extranjeras que están recluidas hoy día, condenadas en recintos penitenciarios, están condenadas por algún delito vinculado al tráfico de drogas. Esto es casi el 62% del total de extranjeros condenados. Por lo cual se estima que porque una importante cantidad de personas que estaban siendo expulsadas hasta la modificación legal del 2021, como veremos, estaban siendo expulsadas en el marco de la Ley 20.000 o habían cometido delitos en ese marco. Ello nos hace proyectar una potencial sobrepoblación en recintos penitenciarios que afecta especialmente la zona norte de nuestro país, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana. Y bueno, vamos a compartir algunos datos para que la comisión pueda tener más claridad respecto a este tema. Como ustedes saben, Gendarmería de Chile atiende población en sistema cerrado, abierto y postpenitenciario. El total son en este momento alrededor de 100.000 personas. De ese total, cerca del 6,7% son personas extranjeras, pero el porcentaje es levemente mayor en el sistema cerrado, donde de las 40.878 personas privadas de libertad hoy día, cerca del 10%, el 9,9% de ese porcentaje son personas extranjeras, obviamente la mayoría hombres, al igual que en la población chilena, pero hay que decir que entre las personas extranjeras la proporción de mujeres es levemente mayor que entre la población privada de libertad chilena.
eso es un primer dato relevante a tener en cuenta. En segundo término, respecto de los delitos por los cuales están privadas de libertad condenadas las personas extranjeras, debemos decir que los delitos que tienen relación con la ley 20.000, 6 de cada 10 personas extranjeras privadas de libertad hoy día están recluidas por un delito vinculado a la ley de drogas. Estos son de la población actual alrededor de 2.658 personas, 54. En el caso de las mujeres, esto se refiere a es 9 de cada 10 personas privadas de libertad está privada con una condena por ley 20.000. Entonces, en el caso de las mujeres es muchísimo mayor el porcentaje que afecta la ley 20.000. En segundo lugar, en términos de delito, está muy por abajo delitos vinculados a robo contra la propiedad, que representan el 20% de las personas privadas de libertad, está por algún delito vinculado a la propiedad que no sea tráfico de drogas, un 6,5 a crímenes de mayor connotación y más graves como homicidio, 6,4 control de armas, 4,5 delitos sexuales y los otros, 2,8 de otro tipo de delitos. Ese es el total a abril del 2022. Si miramos la evolución de lo que ha sido históricamente, más o menos en los últimos 10 años, las expulsiones judiciales desde que se permite esta medida desde el 2012 en adelante, vemos un aumento importante de las expulsiones de manera más o menos sistemática hasta el 2018 y desde el 2018 en adelante una baja de la cantidad de expulsiones anuales. En total, entre el 2012 y el 2022, nosotros constatamos un total de 10.531 causas judiciales de expulsiones con orden de expulsión. Eso nos entrega un promedio de alrededor de 957. Y si se toma en consideración solo el último periodo entre el 2015 y el 2019, el promedio anual fue de 1.400 anuales, expulsiones judiciales. Pasemos al próximo. Respecto de las nacionalidades, esto se refiere a personas que hayan sido expulsadas en este periodo, que hayan sido detectadas reingresando al país. Tenemos que 241 del total de 10.500 y estas personas están sobre los cometidos sobre los delitos y ahí en el cuadro ustedes pueden ver las nacionalidades. El grupo principal son de personas bolivianas, que son una parte muy importante de personas que están también condenadas por ley 20.000. Pasando a la propuesta, al objetivo del boletín 15.408-25, al proyecto que hemos ingresado la semana pasada desde nuestro ministerio, este proyecto tiene dos ideas matrices fundamentales. Primero, revertir, introducir un cambio respecto de la ley 21.325, y que permita que las personas extranjeras que hayan cometido, que tengan condena en el marco de la ley 20.000, previstos en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la ordenanza 168, se pueda aplicar la medida de expulsión judicial. Y lo segundo, como veremos, estamos proponiendo también la introducción de una pena mixta adicional que también contempla la expulsión de personas extranjeras. En el primer tema, revertir la reciente modificación del artículo 34, lo que se propone justamente es eso, poder revertir este artículo de la ley que modificaba la ley 18.216. Y acá sí nosotros estamos planteando una
una modificación respecto de lo que existía antes de la modificación del 2021 y sí estamos proponiendo que se mantenga la prohibición de expulsión para los delitos de tráfico ilícito de migrantes o trata de personas. Estos delitos son un porcentaje muy pequeño del total de delitos que se cometen y por los que se sancionan las personas, pero nos parece que por la gravedad de estos delitos respecto especialmente de mujeres migrantes, indígenas, niños, niñas y adolescentes, es importante que el pequeño grupo de personas que es condenada por estos delitos cumpla las condenas en nuestro país. La segunda parte del proyecto y la segunda idea, más allá de revertir la posibilidad, y a nosotros nos preocupa en particular el poder revertir este cambio que se realiza en el 2021 a la Ley de Migraciones, fundamentalmente porque el impacto que va a tener en el sistema penitenciario es que este promedio de prácticamente 1000 expulsiones judiciales que se estaban realizando al año desde febrero en adelante no se van a poder realizar, y estas expulsiones, la imposibilidad de realizar estas expulsiones judiciales tiene un impacto muy importante en la población penitenciaria en las regiones del norte del país, donde tenemos la concentración más alta de población migrante privada de libertad, en particular Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, en menor medida Atacama, y la región metropolitana son donde se concentra fundamentalmente la población de extranjeros privados de libertad. Y segundo, como vemos en los datos, como 6 de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres extranjeras condenadas por algún delito están condenadas por algún delito que se vincula con la ley 20.000, el prohibir las expulsiones por la ley 20.000 significa, en el caso de las mujeres, prohibir la expulsión del 90% de personas condenadas y del 60% de los hombres. Entonces, tiene un impacto muy severo en la posibilidad de que las expulsiones judiciales tengan un impacto más concreto y real en la población penal. La segunda parte tiene que ver con la consagración de la pena mixta, y la idea acá es agregar una nueva dimensión que hoy día no existe. Como ustedes saben, la ley 18.216, que contempla las penas mixtas, implica que personas que hayan cumplido una parte importante de su condena y que soliciten pueden recurrir a un sistema de libertad condicional vigilada. Esas son las personas chilenas, pero las personas extranjeras no pueden acceder a esto, las que no tienen arraigo, digamos, las que no tienen arraigo, y esto no les afecta. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo incorporar una propuesta de pena mixta que procederá solo a petición de la persona condenada. Si la persona quiere terminar de cumplir la condena en un recinto penitenciario, lo puede hacer. Y en cuanto a los requisitos, se mantienen de la misma manera que existen hoy día, de conformidad al artículo 33 de la ley referida, con algunos ajustes adecuatorios. Se debe cumplir que la persona haya sido condenada en una pena de 5 años y un día o inferior, nunca más de eso. Al momento de discutirse esta interrupción, la persona no puede registrar otro tipo de condenas o procesos. Tampoco es importante que esta persona haya cumplido 1/3 de la pena privativa de la libertad originalmente impuesta, y que además esta persona debe tener un buen comportamiento de acuerdo al reglamento de libertad condicional. Yo quisiera agregar dos temas que son relevantes para nosotros como gobierno. Uno, que respecto de revertir la prohibición de expulsión para personas condenadas por ley 20.000, nosotros pensamos muy importante que se mantenga la restricción de que estas personas no pueden permanecer más, tienen una prohibición de volver a reingresar al país de 10 años, y si llegaran a ser sorprendidos ingresando al país, van a tener que cumplir el término de su condena privados de libertad sin ningún tipo de apelación o beneficio.
de reducción de condena. Eso es algo que está incorporado en el proyecto. La propuesta tiene otros detalles, pero quisiera dejar hasta acá la presentación porque me imagino que van a haber preguntas y comentarios. Audio, está sin audio. Perdón, repito todo. No, presidente, una de las cosas que planteaba es que por su intermedio es que hemos querido coordinar con el Ministerio del Interior porque en el proceso prelegislativo hemos recibido comentarios de algunos parlamentarios, preguntas y dudas respecto del control de fronteras. Y como ese es un tema que es responsabilidad del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Justicia, nos parecía muy importante también, si la comisión lo estima pertinente, presidente, que pudieran escuchar del Ministerio del Interior lo que se está llevando a cabo en materia de control de fronteras, porque es un tema que está directamente vinculado al proyecto que estamos presentando, pero como decía antes, no está bajo nuestra responsabilidad de mandato. Muchas gracias, ministra. Una mea culpa, efectivamente tiene discusión suma urgencia el proyecto de ley, si no la ministra Uriarte me va a matar. No, que yo que no tenía, entonces no le concedo el punto, tiene suma urgencia, y también si es algo breve respecto del proyecto, más que el tema específico de control de fronteras, Miguel, si usted, señor Jaksich, tiene alguna opinión. Señor presidente, si hay alguna pregunta vinculada a temas de control de fronteras o de migración irregular que tenga que ver con el proyecto de ley, yo las podría contestar para no abundar en demasiadas palabras. Entonces agradecemos la exposición del proyecto de la ministra. Gracias, señor presidente. Saludar a la ministra, saludar a todos los expositores. La verdad es que este es un proyecto, a mi juicio, y viéndolo así bien a la rápida, independiente de que tenga urgencia, malo. ¿Por qué siento yo que es malo? Por una razón bien simple, porque tengo entendido que cuando se elimina la posibilidad de esta pena sustitutiva, se hace justamente porque no tenemos un buen control de la frontera, cosa que hasta el día de hoy tenemos un mal control de la frontera, porque tenemos una tremenda frontera, no es culpa de Carabineros ni de la PDI, la verdad es que tenemos una extensa frontera sumamente complicada y aquí en Chile se le ha dado muchas facultades o muchos beneficios a aquellos que ingresan. De partida no es un delito, sino que es una falta. Al ser una falta, obviamente, la gente está llamada a venir a Chile, pues están cometiendo una falta simplemente. Obviamente eso después deriva en un proceso de expulsión. Entonces, en base a este proyecto, a mí lo que me genera la gran duda es lo siguiente. ¿Es más beneficioso ser extranjero en base a este proyecto que ser chileno? Porque si a mí me dicen, obviamente, que es una pena sustitutiva y se devuelve a su país, y a mí quién me da la seguridad que en el país siga condenado o no siga condenado, o sea, no va condenado, pues, o sea, simplemente libre. A mí la verdad es que me da mucho miedo dar ese tremendo incentivo para el microtráfico acá en Chile. Me gustaría si pudieran en el fondo hacer digerir un poco ese comentario y comentarlo a los expositores. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra el diputado Long. Sí, ya. O que las personas privadas de libertad tengan un mejor vivir. Porque pareciera ser que este proyecto, y así lo han sincerado ustedes, tiende a solucionar la sobrepoblación penal y el hacinamiento. Es decir, darle mejores condiciones a las personas privadas de libertad cuando están en las cárceles. Y ese problema no es de los ciudadanos, no es de las víctimas, es del Estado. El Estado debe proveer mejores condiciones para que las personas privadas de libertad estén en las condiciones mínimas que debería estar una persona privada de libertad. Pero lo que hace este proyecto es fomentar la impunidad. ¿Por qué? Porque es una persona condenada, y además le pusieron un detalle que a mí no se me fue, 5 años y un día. O sea, modificaron la ley, que era 5 años. ¿Y por qué es tan importante 5 años y un día? Porque incorpora delitos más graves, como es el de violación, como es el de secuestro y como es el de robo con violencia e intimidación. ¿Qué pasa con esos delitos, además de los de la ley de drogas?
que la persona va a estar condenada, se le va a expulsar a su país, pero resulta que va a estar libre en su país. Se le va a dejar en el aeropuerto libre. Es decir, una persona que cometió un delito gravísimo, como que les comenté anteriormente, no va a pasar un día privado de libertad. ¿Y qué va a pasar? Va a ingresar por donde mismo ingresó antes, por la frontera. Porque las fronteras están desbordadas. Llevamos 40.000 personas que han ingresado de manera irregular en nuestro país este año. Vamos a llegar a cifras históricas. La cifra histórica fue el año pasado, 56.000. Ahora vamos en 40.000. Entonces, ¿qué nos asegura? ¿Quién nos asegura que esa persona que cometió un delito gravísimo, como el delito de violación, no va a ingresar al otro día por el mismo lugar que vino? Porque yo le quiero dar un ejemplo, ministra. El Lágrima, un ciudadano colombiano irregular, que ingresó irregularmente a nuestro país, que cometió un delito de robo con abuso sexual. Fue condenado a una pena menor de 5 años, porque era abuso sexual. Fue devuelto a su país de origen. Ingresó 3 meses después por el mismo lugar, de manera irregular por nuestras fronteras. Y ahora, adivina qué delito cometió. Robo con violación. Es decir, ese tipo de cosas nosotros no queremos que sigan sucediendo. Y para eso tenemos que asegurar que esa persona cumpla con la pena, que se haga justicia. Y para que se haga justicia, esa persona tiene que estar privada de libertad por delitos tan graves como ese. Y lo que nosotros estamos haciéndolo acá es premiándolo, porque lo vamos a dejar en libertad. Y lo vamos a dejar en libertad porque las cárceles están hacinadas. Y eso no es responsabilidad de las personas, no es responsabilidad de las víctimas, es responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que asegurarse que las personas que cometan un delito estén privadas de libertad. Entonces el titular es muy bonito porque dice, se expulsa a las personas que cometan delitos. Claro, pero se le expulsa en libertad y con unas fronteras desbordadas. Entonces, ministra, a mí no me gusta, y comparto lo que dice el diputado Castro por eso, porque fomenta la impunidad, ministra. Porque además se incorporan delitos más graves. Si recordemos, y lo vuelvo a repetir, se incorpora 5 años y un día. El proyecto decía 5 años. Entonces, esos elementos son fundamentales, ministra, porque puede volver a ocurrir lo del Lágrima. Y otras situaciones aún más terribles. Yo entiendo que por ley de drogas hay muchas personas condenadas en la frontera y que nuestras cárceles están sobrepobladas. Pero mientras el gobierno no suscriba un convenio, ministra, con los países de origen para que estas personas cumplan penas privadas de libertad en sus países de origen, yo por lo menos no estoy en condiciones de aprobar un proyecto así, porque lamentablemente no solamente pueden volver a reincidir estas personas, sino que además se va a generar una impunidad increíble, que es precisamente lo que nosotros queremos combatir, precisamente, ministra, porque lo que hoy día busca la gente es mayor sensación de justicia. Y esto es lo que claramente está generando el sentido contrario, ministra. Así que eso. Gracias, diputado Longton. Para terminar esta ronda, el diputado Araya, y en la siguiente ronda se inscribió el diputado Jonet, la diputada Frías, el diputado Alessandro y la diputada Plasencia, y luego el diputado Leal. Diputado. Gracias, presidente. Es malo esto, si te parece. Ya un boicot. Ahí sí, ya. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, la bienvenida. Y ir muy directo al proyecto. Es bastante contraintuitivo el proyecto, porque enfrentado a la crisis de seguridad que tenemos ahora, lo que estamos apostando es a dejar libre a delincuentes, creando una suerte de un derecho a los extranjeros a poder delinquir en Chile, y ciertos delitos, y bueno, van a cumplir una parte de la condena y después se van a ir libres para su casa. Es bastante poco presentable cara a un sentido de justicia, a un sentido de la situación que está viendo el norte. Yo no sé, ministra, si usted ha visitado las cárceles en el norte. Ya, y si usted habla con los gendarmes, hay una situación que se repite. Salen, vuelven, a veces cruzan a los países limítrofes, vuelven, entran como Pedro por su casa. Son varias decenas de miles de inmigrantes que ingresan ilegalmente. Y más estamos hablando de personas que han delinquido, que hay una tendencia, en el fondo, a no respetar los canales regulares para poder ingresar al país. O sea, si hoy entran decenas de miles de personas, la gran mayoría de ellas, familias fondonestas que están buscando un nuevo futuro en Chile, con mayor razón personas que no están, que han sido condenadas por delitos importantes, van a entrar como Pedro por su casa. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es decir, ¿sabe qué? En Chile usted puede venir, cometer un delito, e irse para su casa después de que cumpla un tercio de la condena. O sea, me parece bastante poco comprensible. Luego, con la expulsión tampoco se evita que el extranjero vuelva a ingresar. Usted ya se adelantó.
pero tenemos un descontrol absoluto en la frontera, entonces lo dejamos libre, pero ¿para qué? ¿Para que vuelva a ingresar? La expulsión como pena sustitutiva tampoco facilita evitar la reincidencia. O sea, en el fondo los dejamos nomás libres, no hay un trabajo detrás. O sea, es lo que estamos haciendo incluso desde la perspectiva de otros sectores que pueden estar muy interesados en el trabajo de la reincorporación y la reinserción. Aquí lo que estamos haciendo es dejarlo a la buena de Dios. Personas que han estado expuestas, involucradas en narcotráfico, lo único que estamos haciendo es devolverla a sus países de origen. ¿Para qué? Probablemente para que sean nuevamente captados por los grupos de narcotráfico. Entonces, cuesta comprender cuál es la lógica, porque no dejamos aquí contexto a las víctimas, no dejamos contexto a las policías, a los gendarmerías, no dejamos contexto incluso en muchos casos a las mismas personas que han sido privadas de libertad, porque le estamos dejando en manos nuevamente de los grupos que muchas veces los extorsionan o abusan de ellos. Y finalmente, aquí no hay una ayuda significativa al hacinamiento. El hacinamiento de las cárceles, en primer lugar, ministra, yo creo que es bastante poco popular, o tal vez para cierta sensibilidad del gobierno, señalar las cosas por su nombre. Es que hay que construir más cárceles, precisamente pensando en la dignidad de las personas privadas de libertad. Porque si vamos a hacer, en fondo, este tipo de políticas públicas para poder evitar el hacinamiento, seamos un poquito más justos, entonces liberemos durante 10 minutos, abramos las puertas de las cárceles y dijimos, bueno, los primeros 100, los primeros 200 que salgan libres, y bueno, ahí el más rápido ganará, y sería más justo considerando a la población penal. Pero no veo ningún sentido de este proyecto, no comprendo que el Ejecutivo le ponga suma urgencia, porque creo que hay otras alternativas que apuntarían mucho más a solucionar los problemas reales, y esto no a dar un buen titular que va a ser aumentaron las expulsiones, pero con una bajada que va a decir quedaron en libertad delincuentes. He dicho, presidente. Muchas gracias. Primero, creo que es muy importante para poder dar claridad a la opinión pública, tener claridad de que nosotros estamos ingresando un proyecto respecto de delitos cometidos en el marco de la ley 20.000. ¿Quién es? De la ley 20.000. Este proyecto, y por su intermedio, presidente, respecto de los comentarios del diputado Longton, existe un catálogo de exclusiones en la ley 18.215, donde prohíbe expresamente una expulsión, por ejemplo, de alguien que haya cometido un delito de violación. Entonces, acá en ningún caso podría aplicar esta medida que nosotros estamos proponiendo para delitos sexuales. Quiero decir además que con la modificación que hizo este Congreso, una legislatura distinta, por cierto, pero este Congreso a la ley de migraciones durante el 2021, las expulsiones judiciales para delitos respecto de otros delitos sí están permitidas, para cualquier delito con robo, con intimidación, robo, para cualquier otra. Entonces, acá la prohibición de expulsiones judiciales aplica en respecto de unos delitos y no respecto de todos los delitos, y eso es importante que lo tengamos todos claro, también para tener claridad respecto del debate. A nosotros nos parece como gobierno esencial hacernos cargo de los temas de seguridad. La razón fundamental, porque yo en términos personales me hice una convicción de que este es un tema relevante, tiene que ver con las visitas que he tenido a los recintos penitenciarios de las regiones del norte del país, en particular porque hay una preocupación respecto de lo que significa una gran cantidad y un aumento importante de personas privadas de libertad. Nosotros estamos trabajando de manera permanente para hacernos cargo del tema de la infraestructura penitenciaria. Lo hemos venido a plantear en las distintas comisiones. Los invito a todas y todas, por favor, a revisar la ley de presupuesto del 2023. Como ustedes saben, un recinto penitenciario no se construye en 7 meses que llevamos de gobierno. Estas son políticas de Estado. Nosotros durante este año hemos estado implementando el presupuesto en materia penitenciaria elaborada por el gobierno del presidente Piñera. En ese sentido, los planes de infraestructura se toman de mediano y largo plazo, y nosotros hemos estado trabajando justamente para poder no solo aumentar los recursos, sino por su intermedio, presidente, hacia al diputado Araya, que es muy importante que nosotros
no solo hemos mantenido el presupuesto que presentó el presidente Piñera en materia penitenciaria, sino que lo hemos aumentado. Entonces, quiero que hay que ser muy responsables respecto a esta materia. Nosotros no tenemos ningún complejo, ningún problema y ninguna opinión distinta a la que es necesario aumentar y fortalecer la infraestructura penitenciaria. Este gobierno no ha bajado el presupuesto, no ha bajado ningún proyecto que esté en construcción, todo lo contrario. Estamos realizando todas las medidas necesarias para poder mantener y aumentar, para poder dar seguridad a las personas. Pero este proyecto se refiere, y en eso sí tiene que ver con una preocupación respecto de la seguridad, a poder trabajar de adecuada la reinserción y la distinción, la segregación de personas con mayores niveles de peligrosidad, involucramiento y compromiso criminológico, y también de mantener personas en nuestro sistema penitenciario que no tienen un arraigo en el país. Es muy distinto a las personas que tienen arraigo que personas que están cometiendo un delito y que van de paso por nuestro país y que el Estado se tiene que hacer cargo por larga cantidad de tiempo con personas que son transhumantes, digamos, cometiendo delitos. Entonces nos queremos hacer cargo. También creo que es muy importante, para no desinformar a la opinión pública, y yo en esto, si bien no se trata de llenarnos de estadística, pero esto nos habla de cuál es la realidad. De las 10.500 personas expulsadas a través de expulsiones judiciales, que es de lo que estamos hablando acá, no de otra cosa, solo el 2,3% de esas personas expulsadas, no en nuestro gobierno, sino que en los gobiernos anteriores, han reingresado al país, 2,3%. Y esas personas están cumpliendo condena. Entonces, quiero ser muy también clara en esto, que a nosotros nos preocupa poder equilibrar de manera adecuada la situación de seguridad, y por eso es importante, y en esto simplemente quiero referirme al titular del Plan Frontera Norte, donde también en el presupuesto 2023 y también a partir de las políticas que está impulsando tanto el subsecretario Monsalve como la ministra Toá, hay un trabajo permanente y un aumento de recursos, y no solo para Carabineros y la PDI en materia de personal, sino que un aumento de recursos y un trabajo muy importante en materia de tecnología para enfrentar los problemas de control de fronteras, y también en materia de infraestructura. Y eso es algo que como gobierno nos preocupa, le hemos dado prioridad, el Ministerio del Interior está a cargo de eso y seguirá en ese camino. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta. A continuación tiene la palabra Lorena Fríes, luego el diputado Joanet, luego la diputada Plaza. Sí, muy bien, uno nunca sabe. Aquí sí que uno nunca sabe. Aquí sí que uno nunca sabe, ministra. Tiene la palabra diputada Fríes. Gracias, presidente. Quería hacer un par de preguntas. La primera, en general, a mí me parece que el proyecto, desde la perspectiva por lo menos que tengo, cumple con un objeto bien importante, que es el tema del hacinamiento en las cárceles, pero también de no sobrecriminalizar a la población migrante. ¿En qué sentido? Quiero decirlo antes de hacer las preguntas. La tendencia hoy día a nivel internacional, incluido Estados Unidos, es buscar herramientas menos lesivas que el encierro para efectos de, por ejemplo, el microtráfico, ¿no? Nosotros no hemos tomado esas medidas y tenemos la cárcel, en el caso de las mujeres, como usted decía, con más de un 80% de mujeres vinculadas a microtráfico que no han cometido además delitos violentos. Y ahí tenemos un tema pendiente con esas mujeres. Y por lo tanto me parece que se inscribe dentro de un marco, además respetuoso de ciertos principios de derechos humanos. Y quería preguntarle entonces, uno, ¿cómo se respeta acá el principio de reunificación familiar? Por una parte, interés superior del niño, entendiendo que muchas de estas personas pueden tener algún tipo de arraigo. Quiero desglosar un poco más
el tema del arraigo. Y el segundo es cuántas de las personas condenadas por ley 20.000 que son migrantes están en el tramo más bajo, es decir, en el microtráfico. Eso, gracias. Muchas gracias, diputada Fríes. Gracias, presidente. Estábamos conversando con el diputado Lonton. Sí, a ver, lo primero, yo quiero saludar a la ministra porque este es un tema que es tremendamente difícil. Hace unos años atrás, el tema en la cartera de ella era el Sename. Y yo creo que de verdad ese debate fue mal llevado. Fue muy mal llevado. Porque tampoco se apuntó al fondo del problema, hasta se farandulizó, se banalizó. Lo que importaba era sacar réditos de un tema que es tremendo y que finalmente incluso atentaba contra los funcionarios del Sename, en fin, hay una serie de cosas. Y yo creo que este tema va por ahí porque ahora no es el Sename, son las cárceles, que es el tema de fondo. Cuando uno efectivamente, y nosotros hemos estado con los gendarmes en la Araucanía, en Angol, y ellos se quejan de los problemas que hay, lo hemos conversado con la ministra, es un tema que es un tema de Estado. Aquí tenemos un problema de Estado, aquí tenemos un gobierno que más allá de los problemas que pueda tener el gobierno, etcétera, es un gobierno que lleva 6-7 meses y que se encuentra con un problema de fondo. Ahora, el gobierno no puede estar excusándose permanentemente, decir que en el fondo, sino que tiene que resolver estos problemas. Y entonces, frente a eso, hay formas de resolverlo de corto, mediano y largo plazo. Y esta es una reacción de corto plazo en el sentido de que tenemos que hacer algo, porque hoy día tenemos un problema, sobre todo en las cárceles del norte, donde hay una cantidad importante de extranjeros que en el fondo están ahí por estos delitos que la ministra ha comentado. Pero el problema de fondo, como digo, el problema de fondo, y que es un problema del gobierno, son las fronteras. Hoy día no tenemos control de las fronteras. Hoy día Chile entra y sale quien quiere. Porque efectivamente, de ese 2,3% que dice la ministra, me imagino que fueron esos ingresos regular o ingresos, porque en el fondo, de esos 10.500, ¿cuántos entraron irregularmente y cuántos están acá de forma irregular? No sabemos. Y ese es un problema que tenemos, porque además, y lo hemos discutido acá, el problema es que nosotros podemos decirle a alguien que no entre a Chile. No lo van a recibir ni en Perú ni en Bolivia. Entonces, hoy día hay una serie de problemas, pero ¿por qué digo un problema de Estado? Porque al final todo va concatenado. Entonces, el gobierno no se quiere hacer cargo de un tema del control de la frontera, y de verdad. Por eso nosotros hemos dicho Policía Militar de Frontera. ¿Por qué? Porque los carabineros, el otro día en la Comisión de Defensa, no fueron capaces de demostrar que efectivamente con los 1.600 carabineros oportunos son más o menos 600 carabineros, más o menos 550, no son capaces de controlar la frontera del país. Así de simple, ¿no? Así de simple. Aquí en Chile, entra y sale quien quiera. Batea Magüía. Cuando le digo batea Magüía, ¿saben de lo que estoy hablando? Sí, por eso. Y ahí se hace tráfico de mercancía, porque así se le paga el arriendo a la gente de la Araucanía que tiene casa en Neuquén. Y se deja siempre, y está bien, porque la gente ya no recibe dinero argentino. El tema de fondo, entonces, es un tema integral, y el gobierno tiene que resolverlo, porque el gobierno tiene que gobernar y tiene que generar políticas de fondo para avanzar en materia de seguridad. Porque efectivamente, cuando se habla de este acuerdo nacional de seguridad, uno puede hablar mucho de eso, donde puede estar efectivamente lo que está planteando la ministra con este proyecto de ley, pero van a seguir entrando. Porque aquí hay un problema que ha ocurrido en el último tiempo, que es el daño cultural que se le ha hecho a mucha gente en este país, en términos de la gente que está ingresando. Lo que ocurrió el otro día en Puerto Montt, esa es una cuestión que ocurre permanentemente. La pregunta es qué hubiera pasado en la misma situación si es que no hubiéramos tenido las imágenes, hubiera el presidente pedido expulsar a estos extranjeros. Esta es una situación que ocurre permanentemente cuando extranjeros agreden a carabineros, ahí están los partes, etcétera, y no se les expulsa. Yo creo que fue una medida acertada del presidente, pero porque teníamos las imágenes. Entonces, cuando digo esta cuestión de fondo, yo personalmente, y se lo decía recién al diputado Lonton, que es primero el huevo de la gallina, porque en el fondo,
Si tuviéramos las fronteras absolutamente resguardadas, si tuviéramos convenio con los países vecinos que en el fondo pudieran recibir a estas personas y efectivamente cumplir condena a otros países, todo sería perfecto. Pero lamentablemente nada es perfecto en la vida. Entonces, hoy día, si tú me preguntas, dado el hacinamiento que hay, podemos mejorar esta ley, pero yo creo que tenemos que hacer algo. Y por lo menos, desde el punto de vista de lo que ha presentado hoy día y lo que ha estado haciendo, el Ministerio de Justicia está tratando de reaccionar a una situación coyuntural compleja. Yo espero también que de Interior reaccionen a una cuestión que tiene que ver con las fronteras y que de verdad lo vemos en serio porque nosotros no podemos seguir con la política hace 10, 15 años en que, bueno, Chile no era un destino, pero hoy día es un destino y además destino no de buena gente, digamos las cosas como son, de gente que viene a delinquir al país. Tenemos, el propio subsecretario lo ha reconocido, tenemos 2 grupos de narcotraficantes mexicanos instalados en el país, tenemos el Tren de Aragua, etcétera, y todo eso, y muchas otras cosas. Entonces, a mí, yo en este proyecto yo lo suscribo en la medida en que nosotros tenemos que de alguna manera también a nuestros ciudadanos darles señales. Y yo creo que hay una oportunidad de mejorar. Y podemos mejorar y ayudar y aportar en esto, pero también en contrapartida, cómo aseguramos las fronteras, que es el gran problema, porque en este minuto está entrando gente, va a seguir entrando gente porque tenemos una tremenda frontera por todos lados y eso hoy día lamentablemente el Estado no lo puede asegurar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Janet. Yo le voy a pedir también que seamos más breves para alcanzar el tiempo. Desde ya plantearle que nos vamos a pasar 10 minutos del tiempo original presupuestado y lo acordamos para que poder intervenir todos. Diputada Plasencia, luego el diputado Alessandri y luego el diputado Leal. Gracias, presidente. Ahí sí. Ya. Gracias, presidente. Sí, yo también saludo la presencia de la ministra. Creo que estos son temas que nos interesan de manera muy transversal en esta comisión. Hacer un par de comentarios nada más. Yo creo que, entendiendo y que todos acá lo han planteado, nuestro país está en una situación bien compleja en términos de la seguridad. Yo creo que hay que entender que este proyecto de ley es una de las medidas que el gobierno ha tomado como decisión para hacerse cargo justamente de esta realidad. Es una de las medidas. Es decir, ya se han planteado acá los temas que tienen que ver con el resguardo de fronteras, fortalecer aquello, hay que mejorar la infraestructura carcelaria, penitenciaria, sabemos el alto nivel de hacinamiento, sobrepoblación penal, descomprimir las cárceles es uno de los objetivos y yo lo comparto, pero también enfrentar el crimen organizado tanto dentro como fuera de las cárceles, entre otras, y hacer una segregación adecuada al interior de los recintos penitenciarios. Entonces, yo creo que es muy complejo como para verlo aisladamente. Y yo entiendo que acá lo que se está planteando por parte del gobierno es avanzar en implementar justamente medidas que aborden esa complejidad con urgencia, pero también con coherencia. ¿Ya? Entonces yo creo que prontamente vamos a estar aquí viendo también otros proyectos de ley relacionados con el tema penitenciario y el crimen organizado y otros. Entonces creo que tenemos que ir piano a piano, pero también haciéndonos cargo de que acá se están tomando y reconociendo que acá se están tomando iniciativas. Entonces yo también creo que hay cosas que se pueden mejorar del proyecto presentado, discutámoslo, veámoslo, pero por lo pronto me parece que va en la dirección correcta, ministra. Así es que le agradezco la exposición y creo que acá con voluntad podemos hacer que las cosas avancen mucho más rápido frente a la necesidad que tenemos en la crisis de seguridad actual. Diputada Plaza Andri. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por venir. Lo mismo a su equipo. Hay partes en las que estamos de acuerdo, pero le quería pedir para tomar una mejor decisión en este tema, cifras concretas. Usted decía, las cárceles no se construyen en 7 meses. Y es verdad. Más todavía si todas uno las quiere construir a través del Estado, que puede ser a veces más lento que una concesión. Me gustaría pedir formalmente al Ministerio que se nos informara de marzo a la fecha, en qué estado está cada construcción o proyecto de construcción de cárcel. ¿Cuál está en periodo de elegir el terreno? ¿Cuál está siendo licitada? Si es que la va a construir
un privado, cuál está siendo construida directamente por el MOP o por el Estado, en qué etapa van, no sé si se mide en camas esto, pero cuántas camas o espacios o celdas le va a incluir al sistema, porque el gran argumento para analizar este proyecto de ley, ya que no tenemos las cosas que decía el diputado Joanet, no tenemos los convenios con los países, no tenemos una frontera controlada, es el atochamiento. Y si uno se va a las cifras, los presos extranjeros hoy día son 3,7%. Digamos que esta ley funciona maravillosamente y expulsamos ese 3,7%. ¿Se soluciona el problema con ese 3,7% afuera o nuestra sobrepoblación es mucho mayor? Primera pregunta. Después, quizás podría ser una ley transitoria, porque si el gobierno nos dice, mire, necesito 24 meses para tener muchas plazas más, denme esta salida ahora, especialísima, porque yo en 24 meses voy a tener nuevas cárceles en container o en construcciones, o voy a rehabilitar, o voy a agrandar, o voy a remodelar. Por eso es muy importante para esta comisión saber el plan a 4 años del gobierno de construcción, de ampliación, de licitación, de concesión, de cárceles, para saber cuántas camas para presos teníamos al inicio del gobierno y cuántas vamos a tener al final del gobierno. Como solución uno se acuerda un poco de la historia del sofá de Donoto, ¿cierto? A Donoto le decían que su señora le era infiel y un amigo le recomienda vender el sofá. No solucionaba el problema de la infidelidad. Acá nos dicen que las cárceles están atochadas, por lo tanto tenemos que expulsar. Pero si son solo 3,7, tampoco soluciona el problema. Y a nivel comunal, al final lo que ha resultado, al menos en mi distrito, es subirle el costo al delito. Cuando el delincuente se ve enfrentado a la decisión de cometer el delito o no cometerlo, usted tiene que subirle el costo al delito. ¿Cómo lo han hecho comunas que han sido exitosas en esto? Poniendo una fiscalía antidelincuencia, por ejemplo. Te persigue el abogado de la municipalidad, en el caso de Providencia, va a la audiencia de control de detención, se presenta el día lunes a las 8 de la mañana, presenta la querella, está persiguiendo. Entonces el delincuente, cuando está en la disyuntiva si delinquir en una comuna o en la de al lado, va a ver cuál fue el costo del delito. Yo siento que este proyecto de ley le baja el costo al delito en Chile. Se lo baja porque dice, si es que me pillan, tengo un artículo en que el propio condenado puede pedir, y eso me preocupó también, artículo 33 bis, respecto a las personas extranjeras, el tribunal, a petición de la persona condenada, podrá disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, reemplazándola por la pena sustitutiva de expulsión. En el enunciado estamos todos de acuerdo, todos queremos expulsar a los que cometen delitos. Hasta ahí perfecto. ¿En qué no estamos de acuerdo? En si podemos evitar que vuelvan, porque nadie quiere que vuelvan, ¿cierto? Si no, lo estaríamos expulsando para que después vuelvan. ¿Qué pasa en el caso de Bolivia? Que hemos tenido alguna polémica porque no aceptan a los expulsados. Bolivia les cierra la puerta y los manda de vuelta. ¿Qué vamos a hacer con esos? ¿Los vamos a recibir de vuelta? El extranjero irregular, porque la ministra, el proyecto habla de extranjero a seca, ¿cierto? Sin apellido. No le pregunta cómo ha entrado al país para ver si lo beneficia este proyecto. ¿Qué pasa con el extranjero que ha entrado por paso irregular que declara tener arraigo familiar, por ejemplo? Ese extranjero irregular que declara tener arraigo familiar, ¿va a poder quedarse acá cumpliendo condena? Sabemos que las cárceles además son lugares donde las mafias operan. El extranjero no va a preferir quedarse en una cárcel en Chile donde están armando una mafia que les permite desarrollarse en el tema del narco, por ejemplo. Ahora también, siendo constructivo y positivo, yo quiero celebrar el cambio de opinión del presidente de la República y del gobierno. Nosotros lo tuvimos como diputado acá oponiéndose a cada una de las leyes que permitían expulsar. Fue incluso al Tribunal Constitucional para que esas leyes no fueran ley y que ahora nos diga que va a expulsar a las personas de las imágenes que hacía mención el diputado Joanet o que está dispuesto a expulsar, nos parece positivo para el país, porque es un cambio de opinión basado en la realidad, en la evidencia, en el peso no solo de el sillón de O'Higgins y de gobernar, sino que la realidad que tiene a los chilenos tan asustados. Sigamos avanzando con este proyecto, ministra, en la parte que estamos todos de acuerdo, expulsar a los que cometen delitos, pero asegúrenos usted, para votar tranquilo, que no van a volver a entrar
y que antes de 12 o 24 o 48 meses va a aumentar la capacidad de las cárceles en un 5, 7, 8% para que esta ley pueda ser transitoria y podamos estar tranquilos de que le estamos subiendo el costo al delito. Yo sé que ningún vecino en ningún distrito quiere una cárcel cerca de su casa. Nadie quiere una discoteca, nadie quiere un cementerio, nadie quiere un vertedero, todos quieren una comisaría. A pesar de todo lo que se ha dicho, todos quieren una comisaría cerca, todos quieren un sistema, un servicio de salud, un CEFAM, ¿cierto? Un jardín infantil, un colegio. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Leal y luego el diputado Araya. Gracias, presidente, señora ministra, colegas. Nosotros, un grupo de diputados, presentamos un proyecto bien parecido a este, de la bancada de la UDI. Yo soy patrocinante de ese proyecto. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la idea general del proyecto, ministra. Y siempre lo pensamos pensando que acá iban a quedar excluidos los delitos de sangre, los delitos graves, violaciones, homicidios, y que sí eso incluía determinados delitos de menor gravedad, hurto, microtráfico, por ejemplo. Y por lo tanto yo en principio estoy de acuerdo porque tener que estar más encima manteniendo a esta gente en las cárceles que no son baratos. Un preso le cuesta al Estado bastante plata mensual y al año. ¿Ya? Se dice que son aproximadamente 800.000 pesos. Más de 1 millón de pesos actualizados a la fecha de hoy. Y estamos gastando en Chile mensual más de 1.000 millones de pesos en mantener presos extranjeros. Yo prefiero que ese recurso vaya destinado a rehabilitación o a cualquier otro fin loable en este país. Por supuesto, no estoy a favor de que se expulse a los delitos graves, como dije, violación, homicidio, narcotraficante, porque si no estaríamos dando el incentivo que sería la polar venir a Chile, vamos a hacer narcotráfico porque después nos van a expulsar y volvemos a nuestra tierra. No, yo estoy pensando en el mechero, el que lo pillan en el avión con un par de gramos de cocaína. Eso yo siento que hay que expulsarla, ministra. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo, no creo que sigamos manteniendo esta gente en nuestras cárceles, estoy de acuerdo con ese principio, pero también manifestando la preocupación de fondo. ¿Cómo hacemos para que no vuelvan a reingresar al país? ¿Cómo hacemos políticas públicas para resguardar nuestras fronteras? Porque alguien dijo, no sé si fue usted, que solamente el 2% reingresaba. Es una cifra bajísima. Yo creo que valdría correr ese riesgo si es tan baja, si el beneficio es mayor. Así que yo en principio, ministra, estoy a favor de este proyecto, porque sé que se circunscribe al delito de droga principalmente, y yo creo que se podría ser extensivo a delitos menores como hurto y otros, riñas, lesiones. Así que eso, pero resguardando siempre, como digo, la posibilidad de asegurar que no vuelvan a entrar a nuestro país. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Leal. Yo siempre... Gracias, presidente, por su tema. Saludar a la ministra, a don Miguel Yaxis también. Y básicamente señalar que uno está en términos generales de acuerdo con lo que sostiene el proyecto. Sí, me hago cargo de algunas consideraciones. Primero, que a mí no me parece del todo razonable que sea la mitad o lo que se sugiere una parte de la pena cumplida para la expulsión. Y lo otro que es muy, muy relevante para mí es que en el tema de droga y sobre todo figuras penales que están asociadas a pequeñas cantidades, es un tema que hoy día yo creo que no es microtráfico, sino que es parte de la estructura criminal que se ha instalado en el norte. O sea, lamentablemente se transformaron en cadenas de distribución, y lo voy a decir brevemente. Antes una población se vendía en una casa, y era la figura del tráfico tradicional. Cuando descubrieron estas pequeñas cantidades, lo que se vendía en una casa se vende en 20 casas, en 30, en 40. Entonces, esto está creciendo de una manera terrible porque hay gente que legítimamente sostiene que son pequeñas cantidades, entonces que la pena no tiene que ser tan gravosa ni lesiva, pero se pierden que esa es parte de una estructura criminal. Y lamentablemente en esto los extranjeros que hay en el norte están cumpliendo un rol fundamental. Entonces, yo tengo muchas dudas que esto efectivamente, si usted me dice, mire, el principio que está detrás de esto es liberar plazas carcelarias porque eventualmente vamos a grabar ciertas penas o tomar ciertas medidas que van a necesitar que tengamos más espacios disponibles, yo estaría dispuesto a cumplirlo. Cualquier otro sentido de este proyecto, a mí de verdad que me hace mucho ruido y me genera muchas dudas, porque primero esto se puede transformar, y lo voy a decir de manera coloquial, en la puerta giratoria de los burreros.
Y eso es un riesgo de este proyecto de ley. O sea, cuando se dice que entraron por pasos habilitados, yo creo que, y uno de los temas que hemos conversado, si nadie sabe cuántos ingresos hay a Chile, si se hacen estimaciones, pero certeza de qué es lo que hay, no hay, ni siquiera de quiénes son las personas físicas que están. Entonces, creo que esto, si el sentido es liberar plazas carcelarias de extranjeros, puede ser, pero no lo veo en un contexto de una solución un poco mayor, sobre todo pensando en lo que significa el tráfico de pequeñas cantidades, y que nosotros no tenemos ningún control. De hecho lo hemos conversado en todos los espacios, en todas las comisiones que hay. La parte norte son 850 kilómetros de frontera, o sea, no hay posibilidad alguna de cubrirla, está descartada la instalación de barreras físicas, por lo tanto, el entrar y salir en estas pequeñas operaciones de droga, además que tienen pena atenuada y tienen toda esta figura, no estoy tan claro que vaya en el contexto, en la línea de lo que debe ser una cosa más integral para poder frenar cómo operan estas estructuras criminales donde finalmente quienes son dueños de la droga y del capital están fuera de la persecución penal, y es cada vez más gente, muchos algunos en condición vulnerable, que ingresa a este sistema, y que lamentablemente acá lo que estamos haciendo es beneficiar a esas personas. De hecho, nosotros ingresamos junto a un grupo de diputados un proyecto de ley que le va a poner el quantum a la cantidad de microtráfico, 10 dosis, que va a ser súper polémico, va a decir, mire, hay sobrepoblación carcelaria, bueno, va a ser parte de la discusión, pero tiene que ver que cómo nosotros impedimos que cada vez más gente, más jóvenes y más casas se esté vendiendo droga. Entonces creo que es una discusión bien relevante, y este proyecto creo que en algún minuto puede chocar con lo que es la realidad. O sea, la gente que está, sobre todo en el norte del país, metida en el tema de droga, entra, sale como Pedro por su casa, por paso habilitado, no habilitado, eso a cualquier hora del día, y no hay ni tecnología que los pueda parar. Entonces en eso creo que siempre actuar con pragmatismo y sentido de realidad es muy importante en estos términos legislativos, pero no puedo sino dejar de decir que el gobierno está dando el paso de hacerse cargo de un tema que es bien complejo. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Araya. Diputado Sauer. Buenas tardes, ministra. Una pregunta muy breve. Respecto de la cantidad de órdenes de expulsión pendientes, ¿cuántas es las que hoy día existen? Y le pregunto porque si vamos a tener el mismo funcionamiento, sería bastante eficiente que aprobáramos un proyecto de ley que no tuviera un resultado práctico. Hoy día se estima, cierto, que hay menos de un 1% de las ejecuciones respecto de las órdenes de expulsión. Entonces es importante saber cuánto es lo que hoy día esas órdenes de expulsión, cuántas son, por qué no se han ejecutado y cuál es la fórmula para poder mejorar esas expulsiones, porque si no, finalmente vamos a caer en un círculo que va a ser poco práctico, ¿cierto? Aprobando una ley que va a mandatar tener mayores expulsiones, pero sin tener un mecanismo establecido para aquello. Gracias, diputado Sauerman. Yo, bien breve antes de la palabra, ministra, yo siento que este es un proyecto que, tal como plantea el mensaje, va en el sentido correcto. Sí tengo una aprensión respecto del catálogo de delitos que se puede aplicar. Ahí vía indicación, ya sea del propio Ejecutivo o a través del trabajo que realicemos aquí en la comisión, se pueda circunscribir, primero, única y exclusivamente a temas de microtráfico a la ley 20.000, sin perjuicio, tal como planteaba el diputado Araya, que podamos incorporar otro tipo de delitos menores que efectivamente atendía a su reincidencia, puedan también aplicarse. Y señalar que además, por regla general, todos los delitos son eventualmente expulsables o conmutables por la expulsión. Hubo una excepción que se planteó en la legislatura anterior y aquí lo que se hace es eliminar eso. O sea, aquí no estamos innovando en una materia, sino que se hace una contraexcepción o se elimina la excepción que se planteó en su oportunidad. Así que yo creo que es importante que lo discutamos en la comisión, que nos demos el plazo también para recibir, obviamente, a quienes puedan informar este proyecto desde el punto de vista técnico, sin perjuicio que también, en paralelo, como siempre lo hemos hecho en esta comisión, vayamos trabajando indicaciones que vayamos consensuando para avanzar. Entonces, ministra, le otorgo la palabra, va a hacerse cargo de los comentarios. Muchas Esa pregunta, claro, que llamó la atención el cambio, disculpe, ministra, de 5 años que decía originalmente el proyecto, 5 años y un día, que eso también genera mucho comentario. Que es una pena superior, claro. Sí, sí. Sí. Esa exclusión. Bueno, presidente, yo quiero agradecer la disposición de la comisión. Yo creo que varios de ustedes lo han planteado, presidente, y entendiendo que estamos como país en un momento complejo en materia de seguridad, yo creo que es muy importante que nosotros podamos tener espacio de discusión de políticas de Estado con altura de miras, más allá de los casos concretos o del
el trending topic del día, digamos. Nosotros necesitamos poder tener una conversación seria entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de política penitenciaria. Como muchos de ustedes han planteado, este es un tema de largo aliento. Yo me comprometo, presidente, a poder responder por escrito lo que nos pide el diputado Alessandri, que me parece muy importante en materia de las cifras de infraestructura, para que lo tengan claro y a la vista. Quiero también, bueno, usted lo planteaba, presidente, pero importante decir que la expulsión en el marco de delitos de ley 20.000 es la excepción. La regla es que se puede expulsar a personas por cualquier otro delito, tal como estaba contemplado en la ley anterior, y por lo tanto acá no estamos ampliando eso, sino que se está revirtiendo una excepción. Creo que también es importante dar cuenta que si bien a nivel nacional la cantidad de personas privadas de libertad extranjeras un 3,7%, esta realidad es bien distinta en distintos recintos penitenciarios, y yo creo que en particular este es un proyecto que quizás va a tener un impacto mucho más alto en Alto Hospicio, donde hoy día tenemos un 23,5% de personas privadas de libertad que son extranjeras, en particular en ese recinto, seguido por Santiago 1, que tiene 16,3%, y después los recintos de Antofagasta y Arica, que están llegando prácticamente al 10%. Eso en el marco, además, como decía el diputado Alessandri, por su intermedio, presidente, las comunidades hoy día no solo están en contra de que se les construya un recinto penitenciario, como hemos visto en los últimos meses, las comunidades y muchos representantes electos de las comunidades con legítimo derecho están en contra que traslademos, no solo no quieren un recinto penitenciario, sino que en las regiones del centro sur, donde esta realidad no las afecta, hay mucha resistencia para que nosotros podamos hacer traslados. Entonces, si ustedes me preguntan hoy día el tema de las plazas, por su intermedio, presidente, del diputado Longton, nosotros podríamos tener muchas más plazas disponibles. Entonces, podríamos perfectamente descomprimir la situación de Alto Hospicio, de Santiago 1, enviando a grupos importantes de personas a recintos penitenciarios que tengan las condiciones en Biobío, en Los Ríos, en Puerto Montt. Pero tenemos una situación muy adversa por parte de las comunidades. Entonces, hay una resistencia por parte de un grupo importante de actores a que se puedan realizar traslados. También hay una resistencia del Poder Judicial respecto de los traslados, porque en algún caso las personas extranjeras tienen arraigo, y nos ha pasado a menudo que Gendarmería determina un traslado que después es revertido por un tribunal. Entonces, no es tan fácil, es fácil usar las plazas a nivel nacional como decir, mira, tengo cupos en Santiago, en Valdivia, en Osorno, y no tengo en Antofagasta, entonces vamos. Eso que si bien Gendarmería de Chile tiene las facultades legales y reglamentarias para hacerlo, en la práctica es cada vez más complejo. Por lo tanto, nosotros la situación, y en particular la gran cantidad de personas privadas de libertad por microtráfico, y acá hay una dimensión de género muy importante, por ejemplo, en el recinto penitenciario en Arica, más del 90% de las mujeres privadas de libertad ahí están todas por microtráfico. Entonces tenemos un recinto con una gran cantidad de mujeres migrantes y que está muy focalizado. O sea, este proyecto efectivamente tiene un efecto mucho mayor en las regiones del norte, claramente, porque nosotros no vamos a poder en el corto plazo generar, por su intermedio, presidente, lo que nos plantea el otro diputado Araya, es que nosotros no podemos, a pesar de toda la celeridad que podemos, no estamos siendo capaces de compensar o de construir infraestructura, y tampoco podemos trasladar. Entonces acá yo creo que por eso yo planteo que este es un tema de Estado que tenemos que abordar todos,
entiendo que también los parlamentarios de las zonas del centro sur que no tienen la misma situación puedan tener posiciones distintas, pero yo creo que acá por eso es importante que tengamos esta discusión de manera colaborativa. Nosotros como gobierno estamos disponibles a escuchar las propuestas para mejorar el proyecto de todas maneras. Quiero decir, por su intermedio, presidente, respecto a las preguntas que planteaba la diputada Fríes, que también es muy importante y entiendo que el diputado Longton también por su intermedio, respecto al tema del arraigo. Lo que la ley de migraciones aprobada por el Congreso establece respecto de las expulsiones judiciales es que estas tienen que contar con un informe del Servicio de Migración en materia de arraigo. El Servicio de Migraciones el que tiene que entregar un informe respecto de este tema, pero como son expulsiones judiciales, como su nombre lo dice, acá intervienen también los tribunales de justicia y por lo tanto los jueces tienen que también evaluar la propuesta de expulsión también hay en el caso que, por ejemplo, estas personas, y en el caso de las mujeres en particular, tengan hijos pequeños que vivan acá y que esas mujeres no quieran separarse de sus hijos, eso es algo que el Servicio de Migraciones o los tribunales de justicia tienen que tener presente. Ahora tenemos muchos casos de mujeres migrantes que están privadas de libertad por microtráfico, en particular ciudadanas bolivianas, que sus hijos y familia están en su país de origen. Entonces, además ellas están acá separadas de su familia, digamos, sin poder ni siquiera verlas regularmente porque son personas en general muy pobres, vulnerables, entonces no tienen una conexión. Pero eso está planteado. También, y respecto del tema de los 5 años y 1 día, eso está propuesto respecto de la pena mixta, que estamos introduciendo, que es la innovación. Efectivamente, eso es algo que podemos discutir. También sobre el catálogo de delitos, estamos totalmente disponibles a escuchar opiniones respecto de esta materia. Yo creo que sí es importante tener claro que las personas que están privadas de libertad por microtráfico, por ejemplo, ley 20.000, que son chilenas, no tienen que cumplir, o sea, esas personas, si son primerizas, tienen beneficios, pueden optar a una pena vigilada, pueden optar a distintas opciones y nos permiten descomprimir el sistema penitenciario. Primerizos que estén involucrados en microtráfico, extranjeros automáticamente quedan privados de libertad. Los tiempos de prisión preventiva para personas extranjeras son mucho más largos que para personas chilenas en promedio. Y ahí, por su intermedio, con eso termino, presidente, respecto de la pregunta que decía el diputado Sauerbaum. Es importante notar que en este caso, en las expulsiones judiciales, las personas están privadas de libertad. Entonces, son las expulsiones más fáciles de aplicar porque las personas no pueden, digamos, eludir digamos, el procedimiento. El problema que tenemos en el caso de la expulsión administrativa, y ese es otro proyecto que está en el Senado, es respecto a personas que no están privadas de libertad. Ahora, termino diciendo, presidente, y quizás pidiendo, solicitando a la comisión, a nosotros nos interesa mucho discutir este proyecto en el más corto tiempo posible, pero escuchando todos los comentarios, mejorando, pedirle, presidente, si en algunas sesiones, si es que yo no puedo estar presencialmente, si puede estar presente en mi representación, ya sea el jefe, mi asesor legislativo, el señor Rafael Ferrada, o la jefe de la división jurídica, entendiendo que en general voy a estar yo en el proceso de tramitación, pero también quería plantearlo a la comisión si pueden, si eso puede ser posible en algún caso que tengamos algún tope de agenda legislativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Miguel. Señor presidente, buenas tardes. En representación de la ministra del Interior, quisiera decir 5 cosas muy breves. Una, que ya algo lo ha dicho la ministra, que estamos hablando de un perfil muy específico de personas en esta reforma a la ley. No de todos los delincuentes, sino personas que son la persona que hace el microtráfico de drogas, el final de la cadena, que es un burrero, que no tiene arraigo en el país, que no es un migrante, que suele ser una mujer, y suele ser boliviana o boliviano, de un contexto muy vulnerable, a veces indígena, y que no ha cometido un delito grave para el país. Ese es el perfil, y esto es reponer una práctica que había en Chile hasta el 12 de febrero, digamos,
No es más que eso, esa es la hipótesis y no otra. Lo segundo es que se ha instalado una confusión respecto de los ingresos irregulares al país. Me gustaría comentar sobre eso. La irregularidad en el ingreso va a la baja significativamente este año en Chile, no ha aumentado. Lo que pasa es que hay dos fuentes, yo le voy a decir, hay dos fuentes para entender de dónde vienen los ingresos al país de forma irregular. Uno es cuando un carabinero en la frontera detecta a un extranjero que ingresa irregularmente, lo toma, hace un oficio y lo entrega a la PDI. Esa es una fuente. La segunda fuente es lo que se llaman las denuncias administrativas que hace la PDI. Entonces, la primera fuente, cuando la persona en la frontera es detenida, que la lleva a la PDI hace la denuncia administrativa al servicio. ¿De acuerdo? Esa es una fuente de las denuncias. La segunda es que una persona que entró al país y nadie lo vio, se puede autodenunciar en cualquier lugar del país, en cualquier día. Y la tercera fuente es que la PDI fiscaliza en un lugar, por ejemplo en el barrio Meix, y encuentra a un migrante irregular que puede haber entrado a Chile hace un día, una semana, 5 años atrás. Y digo esto porque el número de personas que han ingresado al país este año de forma irregular y han sido detenidos en la frontera y entregados al país de 21.000, no de 40.000, de 21.000. Y lo que ocurre es que hay 40.000 denuncias administrativas, pero son personas que se han autodenunciado, son personas que han sido fiscalizadas y son partes atrasados de la PDI. Y por eso es que si uno va a Colchane hoy día, ve a 15 personas extranjeras, 20 personas extranjeras. Y si uno veía en marzo, al día veía 140 personas extranjeras, o 200 en febrero, y por eso que uno veía la crisis migratoria en septiembre, octubre, noviembre hasta marzo del año pasado. Lo segundo es que yo creo que tiene razón el diputado cuando dice que hay problemas de control de fronteras, y ese es un problema para el país muy serio, y quisiera sobre eso referirme porque, claro, si las personas son expulsadas podrían volver a ingresar de manera irregular al país, ¿cierto? No hay ningún país del mundo que tenga esto resuelto. Este año en Estados Unidos han ingresado 160.000 venezolanos por paso no habilitados, habiendo muro y patrulla fronteriza. Pero ustedes saben que está en vigencia desde hace 3 años atrás el decreto 265 que establece que las Fuerzas Armadas puedan cooperar con carabineros en control de fronteras, y para eso hay logística, hay infraestructura, hay personal, aeronaves tripuladas y no tripuladas, hay drones, hay visores optónicos, sistemas de telecomunicaciones, hay camiones, hay vehículos, medio de transporte terrestre, apoyo logístico, que ha ido creciendo y en aumento, y se está programando en el presupuesto de aquí a 4 años aumentar en 35.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura en frontera de carabineros, la habitabilidad, y 10.000 millones para la PDI, y para el próximo año hay casi 13.000 millones que están destinados a escáner y otras medidas de seguridad en frontera. Puede que eso no sea suficiente, pero sí son avances significativos para el control de fronteras. Lo cuarto sobre el arraigo y la familia y el interés superior del niño es que, lo decía la ministra, una persona que su pena ser sustituida no es automático, hay una audiencia donde el Ministerio del Interior debe ser escuchado, donde hay un informe del Servicio Nacional de Migraciones y donde es el juez que decide finalmente si hay o no la expulsión y ponderará si hay arraigo, familia o hijos en Chile, si procede o no la expulsión. Finalmente decir que sobre el gasto de las expulsiones, una expulsión aérea le cuesta al Estado en promedio, porque van 2 escoltas de la PDI, 2,5 millones. Por ejemplo, alguien que es expulsado a Colombia, ¿sí? En promedio. Una expulsión terrestre de Santiago, por ejemplo, a Bolivia, el bus vale 9 millones de pesos. Y una expulsión terrestre de Alto Hospicio, por ejemplo, donde la cárcel tiene más personas extranjeras. El bus lleno de personas, un bus que lleva 25 personas, no, claro, un bus que lleva 25 personas, la expulsión vale 100.000 pesos de una persona. Entonces, también es un ahorro para el Estado muy significativo, como decía el diputado. Y respecto al diputado, bueno, lo que hay pendiente de expulsar son expulsiones administrativas y para eso está en agenda la reforma del artículo 132 de la Ley de Migraciones para facilitar el procedimiento de expulsión de extranjeros. Muchas gracias, Miguel. Eso lo ingresó a través del Senado, entiendo, Interior. Yo quisiera dejar sentado 2 cosas en esta comisión, con la cual hemos venido trabajando en su mayoría desde la legislatura anterior, y estamos haciendo una excepción, Miguel, con usted, porque usted es asesor
del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría del Interior. En general, nosotros solo admitimos, no solo en general, sino que así dice el reglamento, el ministro, el subsecretario. Hemos permitido su participación. En lo sucesivo, a nosotros nos interesa que sea el ministro o el subsecretario, siempre hay acuerdo en esta comisión, no los asesores, porque además la tecnología nos permite, por ejemplo, si la señora ministra no puede asistir al subsecretario, estar vía remota, pero el asesor del subsecretario no nos parece a esta comisión, porque no solo tiene que tener capacidad técnica como usted la tiene de sobra, sino también tiene que haber una responsabilidad política por parte de quien interviene acá. Diputado, tiene la diputada Osandón. No, muy breve. Lo que pasa es que, muchas gracias. Yo solo quiero poner un pequeño acento cuando se habla de esta mirada de género, que efectivamente hay muchísimas mujeres que están encarceladas por microtráfico y con una experiencia terrible, que han llegado a ser burreras, no sé qué, pero no podemos perdernos que también hay miles de familias vulnerables que también han sido destrozadas y destruidas por el fruto de ese microtráfico. O sea, no es que lleguen y trasladen la droga y se quedó. Al menos en el distrito nuestro y en el norte, para qué decir, tenemos muchas familias muy vulnerables, incluso más vulnerables tal vez que esa misma persona que está haciendo burrero, que quedan absolutamente destruidas con el fruto de la droga. Así que, por favor, no perdamos que esto es para los dos lados también. No es que termine ahí. Uno tiene gran caridad, cristiandad y todo lo que sea, pero efectivamente a veces uno tiene que ser duro con esto porque los costos son altísimos, no solo en términos familiares también, sino también para el Estado en políticas de reparación en el futuro. O sea, ese microtráfico tuvo una consecuencia. No podemos olvidarnos que en esa acción muchas familias tan vulnerables como la persona que lo trasladó a Bolivia también quedaron destruidas. Eso. Muchas gracias, diputado. No se oye al presidente. Que hay que ir detrás del gran traficante, y tal como planteaba el diputado Araya Jaime, existe un proyecto de ley que trata, y que vamos a tratar en esta comisión, respecto de esas microdosis, y también particularmente lo que está hoy día en el Senado, que es la ley de comiso técnica e ir detrás del que está la droga. El diputado Longton tenía unas preguntas, que yo le planteaba que estamos en el tiempo, y si la presidenta lo va, o sea, la ministra va a contestar por escrito esas interrogantes. Sí. Sí, primero una... Sí, eso... Muy breve. Solamente aclararle a Miguel, que entiendo que él era director del Servicio Jesuita Migrante, que entiendo que tiene una defensa muy particular con la migración irregular en su momento, que las denuncias y la autodenuncia que usted las separó, se podrían separar cualquier año. Por lo tanto, el año pasado también habría corrido eso, el antepasado y el antepasado. Estas son denuncias oficiales que entrega la PDI. Y cuestionar, me imagino, las denuncias, la información que trae la PDI, me parece también que no corresponde, entendiendo que ellos son el organismo oficial que además y nos informa estas cuestiones. Usted puede tener una apreciación personal porque además usted presidió un organismo que tenía además una defensa particular por la migración irregular, por personas condenadas por delitos graves, bueno, etcétera, etcétera. Así que creo que hay un sesgo también en su opinión. Y señalando aquello, ministra, quisiera hacerle varias preguntas. Primero, ¿por qué se incorporó 5 años y un día? Entendiendo que la ley original establecía 5 años. Yo sé que usted nos va a responder por escrito, pero ojalá la precisión, porque al 5 años y un día incorpora nuevos delitos. Incorpora delitos graves, como por ejemplo el robo con violencia e intimidación, el secuestro, tipos de secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, abuso sexual de menor. Entonces, la aclaración de por qué se incorporaron otros delitos más graves. Lo otro, la cifra, usted señala 2,3 o 2,7% de ingresos que personas vuelven a ingresar a Chile. Quiero saber cómo tiene esa cifra, porque el ingreso irregular nosotros no tenemos dimensionado cuántos ingresos irregulares hay en nuestro país, por lo tanto eso es una cifra negra que por lo tanto no está en el radar de nadie. Y lo otro, ¿por qué se incorporan los regulares y además los irregulares? Porque la ley original sale de la migración irregular, habla de ilegal, la ley que es más antigua. Pero esta ley habla de regulares e irregulares, entendiendo que cuando se dice regulares, la situación de arraigo familiar puede producir un problema si es que esa pena mixta es objetada, entendiendo que podría ocurrir, y no queremos que así ocurra,
que una persona que cumplió parte de la pena, que este año son 1 año 7 meses, y son una pena de 5 años, podría cumplir la pena, podría quedar libre, entendiendo esa posibilidad de arraigo que podrían objetar, entre otros distintos organismos, entre ellos el Servicio Jesuita Migrante. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Que obviamente ha atendido el tiempo, nos conteste por escrito. Yo quiero insistir que tal como ha planteado la ministra y también lo han planteado varios diputados, esto se circunscribe única y exclusivamente a la ley 20.000 de drogas y estupefacientes, no otro tipo de delito, y ojalá que eso lo vayamos clarificando en lo sucesivo. Diputado Castro. Gracias, sí, para terminar, gracias, presidente. Decirle al expositor que la verdad es que, claro, yo entiendo que de las 40.000, del número 40.000, uno puede desagregar y decir 21.000 son este año, y lo otro quizás ha sido en años anteriores, autodenuncia, etcétera. Pero hay una cifra negra que aquí nadie lo puede decir, o sea, hay una cifra negra que efectivamente es imposible traerlo hasta esta mesa, y por lo tanto no sabemos cuáles son las consecuencias reales que vamos a tener con esto, no. En cuanto al que esté disminuyendo la cifra en comparación, qué sé yo, a marzo de este año, es obvio, y usted bien lo sabe, que es por el clima que ha habido y existe en su mayoría, o sea, uno que vive allá se da cuenta perfectamente que las olas se empiezan a producir desde septiembre hasta marzo aproximadamente. Esas son las olas migratorias. Entonces, también que nos pudieran el día de mañana traer eso a colación. Y otra cosa que me preocupa sobremanera, en cuanto a ustedes nos han hablado mucho de las personas bolivianas. La reconducción a Bolivia hoy en día no están aceptando reconducciones, tengo entendido. Es más, hoy día tuvimos una reunión con el subsecretario Monsalve y nos dice a nosotros que están en conversaciones la Cancillería, y por lo tanto no estaremos en el fondo generando una piedra en el zapato a las conversaciones de la Cancillería, y por lo tanto yo le pediría, señor presidente, invitar a la ministra, a la canciller acá para poder hablarnos acerca de cómo podría influir este proyecto o no en sus conversaciones. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Diputada, o sea, ministra, usted tiene el uso preferente de la palabra. Aquí está el micrófono. Saludos. Presidente, ministro, usted tiene el uso preferente de la palabra. No, muy brevemente vamos a responder a las preguntas por escrito. Solo quiero decir por su intermedio, presidente, que nosotros hoy día no tenemos ningún problema en ejecutar las expulsiones judiciales con Bolivia. O sea, el tema de diálogo son las reconducciones de personas que son de otra nacionalidad, pero las personas de nacionalidad que nosotros estamos expulsando, no hay ahí un problema, y estamos trabajando también con Cancillería respecto de los otros temas, pero lo que corresponde a este proyecto en particular no habría un problema por su intermedio, y eso. Muchas gracias, ministra. Esperamos esa respuesta, igual que del Ministerio del Interior, Miguel, que nos hagan llegar esas respuestas por escrito. Recordarles que este proyecto de ley tiene suma urgencia. Vamos a tener que seguir tramitándolo el día miércoles. Yo quiero proponer dos cosas. Primero, que como miembros de la comisión establezcamos, y como tiene suma urgencia, una mesa técnica de trabajo para ir viendo indicaciones, que nos reunamos, y en particular también con el ministerio, para ir viendo estos temas, acotar lo que se planteaba, que quede claramente circunscrito en la 20.000, de proceder, y todos esos temas. Entonces vamos a formar una comisión técnica, porque este es un proyecto complejo que puede tener, y así pueden acompañarnos también todos los asesores de los diputadas y diputados. Tenemos que tener invitados para poder trabajar en la siguiente sesión. Yo quisiera, a nombre de la comisión, representar al Ministerio Público, que puede muy bien estar de aniversario, pero es una institución y no pueden 3 o 4 miembros o fiscales excusarse de no asistir porque está de aniversario la institución. Me parece absolutamente impresentable. Más encima, cuando lo dicen por escrito, vamos a insistir en la invitación. Muchas veces no ha participado los propios fiscales, pero envían jefes de edición de estudio o quien corresponda. ¿Cómo? Y además nos invitaron a la celebración. Entonces, vamos a insistir en la invitación a los fiscales, a los proyectos de ley, y de no ser así, lo han hecho en otras comisiones, se presentan jefes de estudio o alguien del Ministerio Público, me parece indispensable que esté, y además le quisiera proponer a la comisión, junto con los representantes del Ministerio Público, que vamos a invitar, como siempre lo hemos hecho, a la Defensoría Penal Pública a exponer sobre este proyecto, también a
delegación presidencial de Tarapacá. Siempre tenemos un actor local que nos permite saber cuál es la realidad. Entonces vamos a invitar a la Defensoría Penal Pública, les propongo, al delegado presidencial de Tarapacá, presidencial regional, sí, pues de Tarapacá, no dije provincia, de Tarapacá, y también quien siempre participa en estos temas, que es re importante, la Fundación Paz Ciudadana. No sé si con eso estamos más o menos, tenemos para el día miércoles, ¿les parece? Se aprueba por unanimidad entonces. Eso. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para pedir a la ministra y continuamos con el siguiente proyecto de ley.